La casa respiraba antes de que alguien durmiera en ella. No es una metáfora, tampoco una interpretación tardía. Es una observación registrada en un cuaderno que nadie encontró relevante hasta que ya era demasiado tarde. Bienvenido a El Archivo de los Relatos. Mi nombre es Héctor Montoya, agente de la Policía de Investigación, retirado. Durante años aprendí que la verdad rara vez aparece completa. Antes de continuar con este archivo, te recomiendo suscribirte al canal. Aquí se conservan relatos que no siempre encuentran respuestas, pero que merecen ser escuchados hasta el final. Este relato fue reconstruido a partir de registros personales, grabaciones incompletas, notas de campo y fragmentos de un diario que nunca debió permanecer cerrado. No hay una denuncia formal, no hay una escena del crimen clásica. Hay, en cambio, una secuencia de hechos menores que, aislados, no significan nada. Juntos, forman algo difícil de ignorar. El archivo está asociado a Mateo Rivas, periodista freelance, 36 años, especializado en reportajes de largo aliento, sin antecedentes psiquiátricos, sin consumo problemático documentado, sin vínculos previos con el inmueble al que se mudó a comienzos de otoño. La casa, una construcción antigua ubicada en una calle donde el tránsito disminuye después de las 10, no figuraba en ninguna lista de propiedades problemáticas. No había muertes recientes. No había denuncias vecinales, no había registros de fenómenos estructurales que justificaran los sonidos que Mateo comenzó a describir en sus notas nocturnas. Sonidos que no aparecían durante el día. Sonidos que no seguían un patrón mecánico. Sonidos que parecían ajustarse a un ritmo humano. En este archivo no vamos a hablar de fantasmas de manera directa, tampoco de posesiones. Vamos a hablar de percepción, de aislamiento y de lo que ocurre cuando un espacio cerrado comienza a responder a aquello que una persona intenta mantener en silencio. Apaga las luces, escucha con atención. Este archivo respira. Mateo Rivas no buscaba una casa con historia, buscaba silencio. Después de casi una década trabajando en redacciones compartidas, cafés ruidosos y departamentos alquilados con paredes delgadas, el silencio se había convertido en una necesidad funcional, no creativa, funcional. Mateo escribía mejor cuando no había estímulos externos que interrumpieran el hilo de sus pensamientos, y sobre todo cuando no había otras respiraciones cerca. La mudanza ocurrió a principios de octubre. Hay recibos, correos electrónicos y un contrato de arrendamiento firmado por 6 meses, renovables. La casa estaba por debajo del precio promedio de la zona. No lo suficiente como para levantar sospechas, pero sí como para acelerar una decisión. 2 habitaciones, estudio en planta baja, cocina estrecha, escaleras de madera que crujían incluso bajo peso mínimo. Construcción de mediados del siglo pasado, sin remodelaciones estéticas recientes. Mateo la recorrió una sola vez antes de firmar. En su libreta de apuntes escribió: buena acústica, demasiado buena. No explicó a qué se refería. Los vecinos más cercanos eran una pareja mayor que apenas salió a saludar el día de la mudanza. No hubo advertencias. No hubo historias compartidas. El tipo de calle donde nadie se interesa demasiado por la vida del otro, siempre que no haya ruido después de medianoche. Durante los primeros días, Mateo se dedicó a ordenar. Libros en cajas, grabadoras antiguas sobre el escritorio, el computador portátil siempre abierto, como si cerrar la tapa implicara perder algo. Mantuvo una rutina estricta: escribir de noche, dormir al amanecer, despertarse pasado el mediodía. Una costumbre adquirida durante años de entregas tardías. Las primeras noches fueron normales, demasiado normales, según anotó después. La casa emitía sonidos previsibles: dilatación de la madera, golpes secos en las tuberías, el viento filtrándose por una ventana mal sellada del segundo piso. Mateo los registró mentalmente y los descartó con rapidez. Nada fuera de lo esperable en una estructura antigua. El primer registro extraño aparece en la 4ª noche, no como un evento, sino como una corrección. En su cuaderno una frase está tachada 2 veces. Debajo escribió otra: no es el ruido, es el momento. A partir de esa noche, Mateo comenzó a grabar audio mientras trabajaba. No por paranoia, por costumbre profesional. Decía que las grabaciones le ayudaban a revisar ideas en bruto. A veces hablaba solo, a veces se quedaba en silencio durante minutos enteros. En ninguna de esas primeras grabaciones se escucha nada anormal. Pero en los silencios hay pausas demasiado exactas, como si la casa estuviera esperando algo. Durante las 2 semanas siguientes, la vida de Mateo Rivas adoptó una estabilidad casi artificial.
Se levantaba al caer la tarde, preparaba café fuerte, revisaba correos y avanzaba en un reportaje que llevaba meses postergando, una investigación sobre archivos municipales perdidos tras una reestructuración administrativa. Un tema árido, seguro, ideal para alguien que necesitaba anclarse a datos verificables. La casa acompañaba esa rutina sin sobresaltos. Las grabaciones nocturnas continuaron. No por insistencia, sino porque Mateo había integrado el hábito a su método de trabajo. En algunos audios se lo escucha leer en voz alta, en otros corregir frases. A veces suspira, a veces se queda callado con la respiración controlada, como si midiera el aire antes de escribir la siguiente línea. En esos primeros días la casa suena, normal. El problema es que Mateo empezó a notar cuándo no sonaba. En una nota fechada el día 11, escribió: «Hay silencios que no pertenecen a ningún edificio». No desarrolló la idea. El estudio estaba en la planta baja, con una ventana que daba a un pasillo lateral. Por la noche, la luz del escritorio proyectaba sombras largas sobre las paredes. Mateo se acostumbró a trabajar sin música. Decía que le permitía detectar errores con mayor facilidad. No errores de escritura, sino de pensamiento. Dormía poco, pero eso tampoco era nuevo. Lo nuevo era la sensación al cerrar los ojos. En una de las grabaciones, a las 3:17 de la madrugada, se escucha a Mateo detener la lectura abruptamente. No hay ruido previo que lo justifique. Después de unos segundos murmura algo casi inaudible: «No ahora». Luego continúa leyendo como si nada hubiera ocurrido. Ese fragmento no vuelve a mencionarse en sus notas. Durante el día, la casa era distinta, más torpe, más predecible. Los ruidos regresaban al repertorio habitual de cualquier construcción antigua. El viento, las cañerías, el eco distante de algún automóvil. Mateo llegó a pensar que había exagerado, que el cansancio estaba jugando con su percepción. Pero por la noche, la estructura parecía contenerse, como si algo estuviera escuchando. En la tercera semana, Mateo dejó de cerrar la puerta del dormitorio. Argumentó en un mensaje de voz enviado a un colega que el aire circulaba mejor, que la casa respiraba distinto con las puertas abiertas. Esa frase no provocó respuesta. Tampoco la buscaba. La normalidad en este punto ya no era ausencia de eventos extraños. Era una tregua, un equilibrio precario sostenido por rutinas estrictas y por la decisión consciente de no hacer demasiadas preguntas. Mateo aún creía que tenía control. La casa todavía no había demostrado lo contrario. La primera anomalía no fue un sonido, fue una coincidencia. Ocurrió en la madrugada del día 22, registrada en una grabación continua de 48 minutos. Mateo estaba revisando un párrafo especialmente denso. Se le escucha respirar hondo antes de borrar una frase completa. Murmura algo sobre dejarlo morir. Justo después, el audio capta un crujido prolongado en la escalera, como si alguien hubiera apoyado el peso del cuerpo en el primer escalón. Mateo se detiene. No pregunta. No se levanta. Espera. El crujido no se repite. Tampoco hay pasos. Pasan casi 30 segundos sin sonido alguno. Luego Mateo exhala lentamente y vuelve a escribir. No menciona el evento en sus notas. No revisa la casa. No interrumpe la grabación. Esa omisión se repite. 2 noches después, en otra grabación, Mateo habla en voz baja sobre una idea que no logra desarrollar. Dice que hay textos que se resisten cuando uno intenta forzarlos. En ese momento, el micrófono capta un sonido rítmico, apenas perceptible. No es un golpe, no es un roce, es una cadencia baja, casi orgánica. Inspirar, pausa, expirar. Mateo deja de hablar. El ritmo continúa durante 6 ciclos completos, luego cesa. En el archivo no figura ningún comentario posterior sobre ese fragmento, pero en el cuaderno, junto a una fecha mal escrita, aparece una línea subrayada 3 veces. No viene de adentro, tampoco de afuera. A partir de ese punto, Mateo comienza a modificar su comportamiento nocturno. Cambia la posición del escritorio, mueve la grabadora unos centímetros cada noche, abre y cierra ventanas sin razón aparente. No busca explicar el origen de los sonidos, busca confirmar algo. Las grabaciones empiezan a mostrar patrones. No siempre hay ruidos, pero cuando los hay, aparecen después de ciertas frases, no después de palabras clave, después de estados, cuando Mateo se detiene a pensar, cuando duda, cuando corrige con frustración. En una grabación particularmente larga se escucha a Mateo reírse solo. Es una risa breve, nerviosa. Dice, es ridículo. 5 segundos después, un crujido recorre el techo, lento, como si algo se acomodara sobre las vigas. Mateo no vuelve a reír. Esa noche, por primera vez, deja la grabadora encendida mientras se dirige a la cocina.
El micrófono capta pasos, el sonido de una taza apoyándose sobre la mesa, y luego algo más, un suspiro. No coincide con la respiración de Mateo. No hay reacción inmediata, pero en la mañana en el cuaderno aparece una frase escrita con trazos irregulares, distintos al resto. La casa responde, falta saber a qué. A partir de aquí, la anomalía deja de ser un evento aislado. Se convierte en un intercambio. Mateo dejó de trabajar con las luces encendidas por completo. No fue una decisión consciente, al menos no al principio. Simplemente comenzó a usar una lámpara más tenue, luego otra, hasta que el estudio quedó iluminado apenas por un foco lateral que proyectaba sombras irregulares sobre las paredes. En una grabación explica, casi justificándose, que así se concentra mejor, que la penumbra reduce distracciones. En realidad, estaba intentando no ver demasiado. Las noches se volvieron más largas, no en duración, sino en densidad. El tiempo parecía comprimirse dentro de la casa. 20 minutos podían sentirse como horas, y horas enteras desaparecer sin dejar registro claro. Mateo empezó a perder la noción de cuándo se quedaba en silencio y cuándo volvía a escribir. Las grabaciones lo confirman. Hay lapsos extensos donde no se escucha nada, ni respiración, ni movimientos. Como si Mateo hubiera abandonado la habitación sin detener el audio. Pero los pasos no aparecen, las puertas no se oyen. La grabación simplemente continúa. En una de esas pausas, a las 2:41 de la madrugada, el micrófono capta un sonido bajo, sostenido. No es exactamente una respiración, tampoco es un ruido estructural reconocible. Es algo intermedio, un flujo constante y regular que se intensifica y luego se retrae. Cuando Mateo vuelve a hablar, su voz es distinta, más baja, más lenta. Está bien, dice. Ya entendí. No explica qué. A partir de esa noche sus notas cambian de tono. Ya no describe eventos. Describe sensaciones físicas, presión en el pecho, dificultad para tragar, una conciencia exagerada de su propio cuerpo dentro del espacio. Escribe sobre la casa como si fuera un organismo cansado, como si algo en su interior se ajustara para acomodarlo a él. Empieza a dormir en el sofá del estudio. Dice que las escaleras interrumpen el ritmo. No aclara cuál. En la madrugada del día 30 ocurre algo distinto. Mateo está escribiendo sobre un recuerdo personal. No forma parte de ningún artículo. No hay contexto profesional. Habla de una culpa antigua, apenas insinuada. La voz se le quiebra una sola vez. El micrófono capta una inhalación profunda. Y entonces la casa responde. No con un golpe, no con un crujido. Con una exhalación prolongada, grave, que parece recorrer las paredes. Mateo se levanta de golpe. La silla cae. Hay pasos rápidos. La grabación se satura por unos segundos. Luego, silencio. Cuando el audio vuelve a estabilizarse, Mateo está respirando con dificultad. No era eso, dice. No era para vos. Si este archivo te resulta inquietante y decides continuar escuchando, considera suscribirte al canal. No todos los relatos llegan completos, pero aquí al menos quedan registrados. Esa noche, Mateo no apaga la grabadora, y por primera vez la casa no espera a que él piense algo oscuro para reaccionar. Empieza a anticiparse. El cambio fue sutil, pero definitivo. Mateo dejó de provocar a la casa de manera indirecta y comenzó a hablarle, no como a una entidad ni como a un objeto. Le hablaba como se le habla a alguien que no responde, pero escucha. Las grabaciones registran frases sueltas, dichas en voz baja, sin énfasis emocional. No hay súplicas, no hay desafíos, solo intentos de marcar límites. No es tuyo. Eso ya pasó. No te corresponde. En ningún momento formula una pregunta. Durante el día, Mateo empezó a investigar la casa, no desde lo estructural, sino desde lo documental. Archivos catastrales, planos antiguos, registros de propietarios anteriores. Todo parecía normal. Demasiado normal para una construcción con más de 60 años. No había reformas profundas, no había denuncias, no había incendios ni muertes registradas. Sin embargo, había ausencias. Entre 1998 y 2006, la casa aparece ocupada, pero sin nombre asociado. Los servicios estaban activos. El impuesto predial al día, pero no figuraba ningún residente. Mateo subraya ese periodo varias veces en sus notas. Escribe, alguien vivió aquí sin dejar rastro administrativo. Esa noche decide probar algo distinto. Coloca la grabadora en el centro del estudio. Apaga todas las luces. Se sienta en el suelo apoyado contra la pared y cierra los ojos. Controla la respiración de manera consciente. No piensa en recuerdos, no piensa en culpas. Intenta vaciarse. Durante casi 10 minutos no ocurre nada. Luego el sonido aparece. No es la respiración de la casa, es un ajuste.
como si algo cambiara de posición buscando acomodarse a un nuevo ritmo. El sonido se desplaza de un lado a otro del espacio, siempre manteniendo la misma cadencia que la respiración de Mateo. Él lo nota. Así no, dice con voz firme, no conmigo. El sonido se detiene. En el cuaderno esa noche escribe una sola línea. No imita, se sincroniza. A partir de ese momento, Mateo comienza a experimentar una sensación persistente de invasión. No física, sino mental. Pensamientos que no se desarrollan por completo, imágenes incompletas, emociones que aparecen sin causa clara y se disipan rápido, como si hubieran sido evaluadas y descartadas. La casa ya no respondía solo a lo oscuro, respondía a lo vulnerable. En una grabación final de esa semana, Mateo dice algo que no vuelve a repetir. Si te doy lo peor, ¿te vas a saciar? No hay respuesta audible. Pero esa noche la casa respira durante horas, y Mateo no duerme ni un minuto. La ruptura no ocurrió con un grito ni con un evento violento. Ocurrió con una decisión. Mateo dejó de escribir para otros, canceló entregas, ignoró correos. En una nota de voz enviada a su editor, se disculpa de forma vaga y dice que necesita terminar algo personal. No menciona la casa, no menciona miedo, su tono es sereno, casi aliviado. Las grabaciones cambian de propósito, ya no son herramientas de trabajo, son registros deliberados. Mateo anuncia fechas. Marca horas, describe estados físicos con precisión casi clínica. Habla de la respiración de la casa como si fuera una variable a medir, no una amenaza. Está más lenta hoy, dice en una grabación. Cuando pienso en eso se detiene. Empieza a experimentar con pensamientos específicos, recuerdos que había evitado durante años, frases no dichas, imágenes asociadas a decisiones irreversibles. No los desarrolla del todo, los deja incompletos, suspendidos. Cada vez que lo hace, la casa reacciona con ajustes mínimos, un crujido leve, una presión ambiental, una exhalación corta, como si estuviera aprendiendo. En la madrugada del día 37, Mateo cruza una línea que no estaba registrada en ningún protocolo personal. Habla en segunda persona. No sos un lugar, dice, sos un proceso. La casa responde de inmediato, no con sonido, con ausencia. La grabación entra en un silencio total durante casi 3 minutos. No hay respiración. No hay ruido ambiente. No hay interferencia. El micrófono sigue activo, pero el espacio parece haber sido vaciado de todo estímulo sonoro. Cuando el audio regresa, Mateo está alterado. Respira rápido, traga saliva con dificultad. No, murmura, eso no era un recuerdo. A partir de ese momento la sincronización se vuelve inestable. La casa ya no espera que Mateo piense algo. Se adelanta. Ajusta el ritmo antes de que él complete una idea. Cuando intenta concentrarse en algo neutro, siente presión en el pecho. Cuando intenta dormir, la respiración ambiental se acelera. La casa no está reaccionando, está conduciendo. Mateo comienza a escribir frases que no recuerda haber pensado. Ideas fragmentarias que aparecen en el cuaderno sin proceso previo. Algunas están tachadas con violencia, otras quedan solas, sin contexto. Una de ellas se repite 3 veces en distintas páginas. Si se completa, se queda. La noche del día 40, Mateo apaga todas las luces de la casa por primera vez. No como experimento, como preparación. Coloca la grabadora en el suelo, se acuesta boca arriba y apoya una mano sobre el pecho, sintiendo su propia respiración. Una vez, dice, solo una. La casa responde antes de que termine la frase. Y ya no es posible distinguir quién está marcando el ritmo. La grabación final comienza sin introducción. No hay fecha anunciada, no hay comentario previo. El audio se activa en medio de una respiración irregular, demasiado cercana al micrófono. Mateo está despierto. Eso es evidente. También está inmóvil. No se escuchan movimientos corporales, solo el aire entrando y saliendo de sus pulmones con dificultad controlada. Durante los primeros minutos, la casa permanece en silencio. No un silencio pasivo. Un silencio tenso, como si algo estuviera conteniendo una reacción. Mateo habla recién al 4.º minuto. No es un intercambio, dice. Nunca lo fue. La respiración ambiental aparece de inmediato. No desde un punto fijo, desde todos. Paredes, techo, piso. No es un sonido fuerte, pero es imposible ignorarlo. Se superpone a la respiración de Mateo, desfasada apenas medio segundo. Cada inhalación de él es seguida por una exhalación más profunda del espacio. Mateo intenta cambiar el ritmo, inspira rápido. La casa responde rápido. Contiene el aire. La casa se detiene. El patrón se repite varias veces hasta que la sincronización se vuelve perfecta. Ya no hay desfase, ya no hay imitación, hay coincidencia absoluta. Así es como entraste, dice Mateo con esfuerzo, por lo que no dije.
El sonido cambia, no se acelera, se densifica. La presión sonora aumenta sin aumentar el volumen, como si el aire se volviera más espeso. El micrófono comienza a saturarse de manera irregular. Mateo gime, no de dolor, sino de esfuerzo físico. Está intentando respirar en un ambiente que ya no responde a su cuerpo. No te voy a completar, dice. No me vas a usar así. La casa exhala. Es la primera vez que el sonido no sigue un ritmo humano. Es largo, profundo, continuo, un vaciamiento. Mateo se arquea. Se escucha el roce de su espalda contra el suelo. Golpea una vez con la mano abierta como buscando anclarse. Eso no es tuyo, logra decir. No es tuyo. La grabación entra en un pulso irregular. Hay momentos donde el sonido parece comprimirse, otros donde se expande. Mateo comienza a hablar sin frases completas, palabras sueltas, fragmentos de recuerdos, nombres que no vuelven a aparecer en ningún otro registro. Y entonces algo cambia. No en la casa, en Mateo. Su respiración se desacopla del patrón. Se vuelve errática, impredecible. No busca sincronizar, no busca resistir. Simplemente ocurre. El sonido ambiental intenta seguirlo. Falla, se corrige, vuelve a fallar. Por primera vez la casa parece desorientada. No te debo forma, dice Mateo casi en un susurro. Solo estuviste ahí. Hay un golpe seco, no fuerte, definitivo. La respiración ambiental se corta de golpe, como si el espacio hubiera perdido volumen. Mateo queda jadeando. El micrófono capta el sonido de aire entrando con dificultad, pero esta vez no hay respuesta. Silencio. 30 segundos. 1 minuto. 2. Mateo no habla. La grabación continúa. Y entonces, sin transición, se escucha algo que no había aparecido antes. Un ajuste estructural profundo, como una casa acomodándose sin alguien dentro. En muchos casos, el error no está en creer que algo externo nos afecta, sino en asumir que todo contacto implica intención consciente. Las instituciones fallan de esa misma manera. Reaccionan tarde porque esperan señales claras donde solo hay patrones incompletos. Este archivo fue seleccionado porque muestra algo recurrente. Cuando una persona se convierte en el único punto de referencia de un sistema cerrado, ese sistema empieza a definirse a partir de sus vacíos. Y no todos los vacíos pueden sostenerse sin consecuencias. El hallazgo ocurrió 3 días después. No fue resultado de una denuncia ni de una solicitud formal. Fue una visita administrativa. El propietario necesitaba revisar una filtración en la planta baja, detectada por una caída abrupta en la presión del sistema. Mateo no respondió llamadas ni mensajes, tampoco abrió la puerta. La casa estaba cerrada, con llave, sin señales de forcejeo. En el interior todo parecía detenido, no ordenado, no intacto, detenido. El estudio seguía iluminado por una lámpara encendida desde hacía días. La bombilla estaba caliente al tacto. La grabadora seguía en el suelo, con la batería agotada. El aire era denso, viciado, como si no hubiera circulado en horas. Mateo Rivas no estaba en la casa, no en el dormitorio, no en el baño, no en el estudio. No había señales de salida apresurada. Su billetera estaba sobre el escritorio. El teléfono, apagado, junto a una taza seca. El cuaderno abierto en la última página escrita. Solo una frase. No se fue, se liberó. Las autoridades catalogaron el caso como una desaparición voluntaria. Adulto sin antecedentes, sin signos de violencia, con presiones laborales conocidas. Un informe estándar, rápido, funcional. El tipo de archivo que se cierra sin demasiadas preguntas. Pero hay detalles que no entraron en el informe. La casa dejó de emitir sonidos nocturnos desde esa noche. Vecinos que antes escuchaban crujidos ocasionales comenzaron a notar algo distinto. Una ausencia total de ruido, incluso en condiciones climáticas adversas. Ni madera, ni cañerías, ni viento, como si la estructura hubiera perdido una función interna. Semanas después, el propietario intentó alquilarla nuevamente. 3 inquilinos distintos se fueron antes de completar el primer mes. Todos dieron explicaciones vagas. Insomnio, sensación de opresión, dificultad para respirar en espacios cerrados. Ninguno mencionó ruidos. En una inspección posterior, un técnico encontró algo extraño en las vigas del techo del estudio. No daño, no humedad, solo una leve deformación, como si la estructura hubiera cedido y luego se hubiera estabilizado sola. No se hicieron más estudios. El cuaderno de Mateo nunca fue incorporado oficialmente al expediente. Permaneció en una caja sin clasificar hasta que alguien decidió archivarlo como material irrelevante. Las grabaciones, en cambio, fueron borradas por falta de valor probatorio. Este archivo existe solo porque alguien cometió un error administrativo, porque no todos los silencios llaman la atención adecuada,
y porque hay espacios que, una vez privados de aquello que los definía, no vuelven a comportarse como simples lugares. La casa sigue en pie, vacía. Archivo, este relato no figura en ningún registro oficial. Aún así, todo lo que escuchaste podría haber ocurrido, y tal vez ocurrió. La desaparición de Mateo Rivas fue archivada como un hecho aislado, un adulto que se va sin avisar, un expediente más que se cierra por desgaste, no por comprensión. La casa, por su parte, continúa existiendo dentro de los márgenes legales, una propiedad habitable, estructuralmente estable, sin antecedentes que justifiquen una intervención mayor. Pero los archivos no siempre miden lo que importa. Hay informes diseñados para describir daños visibles, no consecuencias internas. No registran procesos, no reconocen cuando un entorno deja de reaccionar porque ya no tiene a qué hacerlo. La ausencia en estos casos es interpretada como normalidad. Eso también es una forma de error. ¿Y tú? ¿Qué crees que ocurrió realmente? Déjalo en los comentarios. Suscríbete a El Archivo de los Relatos. Algunos archivos no piden ser resueltos, solo no ser olvidados.